Bienvenidos a esta serie de formación para poneros al día con ETABS. Si sois nuevos, no olvidéis suscribirte. Todos los enlaces a los recursos mencionados estarán en la descripción. ETABS es un programa sofisticado pero fácil de usar, desarrollado para el análisis y diseño de sistemas de edificación. Tiene una interfaz intuitiva, potente y amigable, junto con procedimientos inigualables de modelado, análisis y diseño. Integrado mediante una base de datos común. Aunque es rápido y sencillo para estructuras simples, ETABS puede manejar los modelos de edificios más grandes y complejos, incluyendo comportamientos no lineales y capacidades de análisis sísmico de última generación, por lo que es la herramienta preferida por los ingenieros estructurales en la industria de la edificación. Dicho esto, hoy empezaremos desde lo más básico, la interfaz de usuario, y así tendremos una experiencia fluida con el software de aquí en adelante. El objetivo de este módulo es ayudaros a navegar la interfaz de usuario. En esta lección, aprenderéis sobre configuración de un nuevo modelo, ventana de inicialización del modelo, uso de modelos plantilla, menús desplegables superiores, barras de herramientas y atajos de teclado, ventanas de trabajo, explorador del modelo y unidades del modelo. Este curso presenta un enfoque práctico, donde podréis aplicar y contextualizar todos los conceptos y temas discutidos directamente sobre la interfaz del software, ayudándoos a desarrollar vuestro conocimiento, habilidades y capacidades. Dicho esto, es hora de explorar el software. Se pueden instalar varias versiones de ETABS en la misma máquina. El último sistema de licencias ofrecido por CSI permite ejecutar la versión preferida. Para fines de formación, nos referiremos a la última versión disponible, la versión 22. Simplemente haced doble clic en el icono y se os presentará inmediatamente la pantalla de inicio del software. Luego, la interfaz de usuario se despliega en pantalla. En la parte izquierda, se os presentan las siguientes opciones. Iniciar un nuevo modelo, abrir un modelo existente, y también podéis acceder a vuestros modelos guardados más recientemente, en la ventana Modelos recientes. Si no queréis ver esta página cada vez que iniciéis el software, podéis desmarcar la casilla en la esquina inferior izquierda. También se os presentarán opciones para consultar información sobre nuevas versiones y funcionalidades implementadas. Si navegáis a la pestaña Recursos, podréis acceder a vídeos tutoriales desarrollados por CSI, manuales incluidos en la instalación del software, e incluso acceder a la página base de conocimiento, donde CSI comparte consejos útiles sobre su software. También podéis acceder a la página web de CSI América, donde encontraréis toda la información sobre sus productos. Como queremos empezar desde cero, vamos al menú Archivo y elegimos Nuevo modelo. En la ventana Inicialización del modelo, podréis el conjunto predeterminado de unidades, materiales predeterminados de la base de datos de perfiles de acero, y preestablecer los códigos para acero y hormigón. Volviendo a ETABS, el software cargará inmediatamente la ventana Inicialización del modelo. Aquí podéis seleccionar una de tres opciones. Usar configuración guardada por defecto. Para usar esta opción, deberíais haber guardado previamente la configuración en otro modelo, usando el comando Opciones, guardar configuración por defecto. La configuración que se puede reutilizar de esta manera incluye unidades, opciones, preferencias, propiedades y definiciones. Usar configuración de un archivo de modelo. La configuración que se puede heredar del archivo EDB original incluye unidades, opciones, preferencias, propiedades y definiciones. Tened en cuenta que los objetos y asignaciones del modelo original no se incluirán. Y finalmente, usar configuración incorporada, que os permite seleccionar el conjunto de unidades que queréis usar. También permite especificar la región donde os encontráis, para que el software importe materiales de la base de datos pertinentes a la región. ETABS está preparado para diseñar elementos con diferentes materiales, como elementos de hormigón, acero y mixtos, todo en el mismo modelo. El software os pide preestablecer los códigos de diseño que queréis usar.
Si estáis diseñando una estructura de acero, cuyos perfiles se pueden encontrar en tablas de fabricantes, el software normalmente los tiene en su base de datos, lo que significa que podéis cargarlos y asignarlos a elementos estructurales. Tened en cuenta que aunque el software no menciona el código de diseño para estructuras mixtas, si seleccionáis Eurocódigos 2 y 3 para el diseño de elementos de hormigón y acero respectivamente, por defecto el software predefinirá el Eurocódigo 4 para el diseño de cualquier viga o pilar mixto. También tened en cuenta que estamos usando eurocódigos, pero el software se utiliza en más de 160 países, lo que significa que los códigos de diseño necesarios para realizar vuestro diseño específico deberían estar integrados en el programa. Por ejemplo, el software incluye códigos de diseño americanos, canadienses, italianos y chinos, y os permite realizar el diseño de todos vuestros elementos estructurales, incluyendo vigas, pilares, forjados y muros de cortante. Los códigos de diseño se pueden cambiar mientras opera el software, bajo el menú Diseño. Haced clic en Aceptar para confirmar. Exploraremos cómo personalizar las plantillas de modelos, controlando los siguientes aspectos. Los datos de entrada para crear el sistema de cuadrícula, el número de plantas y sus alturas. Empezar desde la opción de solo cuadrícula. Empezar desde un lienzo en blanco. Seleccionar un tipo de plantilla de modelo de edificio. Usando las plantillas y valores predeterminados incorporados, el usuario puede crear un modelo en cuestión de minutos, incluyendo geometrías, propiedades y cargas. Veamos cómo. ETABS muestra la ventana Plantillas rápidas de nuevo modelo. Suponiendo que tenéis un espaciado constante en vuestras líneas de cuadrícula, podéis empezar especificando el número de cuadrículas, tanto en dirección X como Y el espaciado. Una vez que el espaciado raramente es constante, el software también permite acceder al comando de líneas de cuadrícula directamente desde esta opción Espaciado de cuadrícula personalizado. Dejémoslo como está por defecto por ahora. Ahora introduciremos el concepto de plantas. ETABS ha sido específicamente desarrollado para el modelado, análisis y diseño de edificios de varias plantas. De hecho, eso es lo que significa análisis tridimensional de sistemas de edificación. Usa terminología de edificación, así que en lugar de elementos estructurales genéricos, trabajaréis por ejemplo con vigas y pilares. Así, podéis referiros a plantas para representar los niveles de la estructura. Aquí tenéis opciones para especificar el número de plantas y sus alturas. Si queréis información más detallada sobre las plantas, podéis acceder a esta opción Datos de planta personalizados, que os llevará al menú Datos de planta. Podremos explorar este comando con más detalle en una etapa posterior, así que por ahora, aceptemos la información y continuemos. Esto nos lleva a la última parte de este formulario, donde podéis seleccionar una plantilla. Por defecto, solo cuadrícula está seleccionada. Esto representa la forma tradicional de operar el software, donde básicamente añadís vuestras líneas de cuadrícula, que luego os ayudarán a dibujar los elementos estructurales. Dicho esto, la opción en blanco se usa también, particularmente cuando importamos modelos desde un programa de terceros, como desde Revit. Además de estas opciones, ETABS ofrece algunas plantillas más, incluyendo para estructuras de acero, de hormigón y estructuras mixtas. Las plantillas permiten generar un modelo de trabajo rápidamente. Tienen la ventaja de incluir la geometría, cargas y condiciones de contorno, y los modelos generados están listos para el análisis. Con esto en mente, seleccionamos este, forjado bidireccional con vigas perimetrales. Aquí podemos actualizar información de dimensiones de los elementos estructurales en la plantilla. Opciones para revisar las cargas aplicadas. Condiciones de apoyo. E incluso el tipo de diafragma. Por ahora, aceptaremos los valores por defecto. Procedamos y veamos el modelo. Mientras tanto, exploramos la interfaz de usuario, que es el objetivo principal de este ejercicio. Nos enfocaremos en introducir la interfaz de usuario de ETABS a un completo principiante. Cubriremos barra de título. Características de los diferentes niveles de ETABS. Menús superiores. Secuencia de modelado, análisis y menús de diseño. Visión general de las barras de herramientas. Atajos de teclado. Personalizar barras de herramientas y atajos de teclado. Vamos a introduciros estas características en la interfaz.
Así es como se ve la interfaz típica del software. En la parte superior, tenéis una barra de título que os indica el nivel de vuestra licencia y la versión que estáis utilizando. Si te interesan los diferentes niveles de ETABS y sus características, visitad la página web de CSI América. Siempre hay una buena razón para esto. Un buen ejemplo es el menú Mostrar. Se pueden ver muchos elementos del menú Mostrar actualmente deshabilitados. La razón es que este modelo aún no ha sido ejecutado, por lo que los resultados del análisis todavía no están disponibles. Una vez que el análisis esté completo, el usuario podrá acceder a estos comandos, como fuerzas, tensiones, desplazamientos, etc. Otro ejemplo es el comando borrar, bajo el menú Edición. Está en gris porque, para poder borrar algo, primero se requiere seleccionarlo. Si seleccionáis un elemento en la pantalla, el comando se habilitará. Antes de seguir adelante, veamos las barras de herramientas y los atajos de teclado. Los atajos de teclado son teclas o combinaciones de teclas que proporcionan una forma alternativa, y más rápida, de acceder al comando. Cuando están disponibles, se muestran delante del comando. Por ejemplo, el comando borrar puede activarse usando la tecla suprimir de vuestro teclado. Igualmente, se puede acceder al comando deshacer usando control Z. Así como el comando rehacer con control y así sucesivamente. Cuando veis un icono antes del nombre del comando, significa que existe un botón de comando para acceder a él, disponible en una barra de herramientas. Muchos menús tienen una barra de herramientas correspondiente, con botones para acceder rápidamente a los comandos más frecuentemente utilizados de ese menú. La mayoría de las barras de herramientas se muestran en la barra principal, ubicada debajo de los menús. Algunas también están en vuestro lado izquierdo. Otras están ocultas, pero si hacéis clic derecho en la barra principal, aparecerá la lista completa de las barras de herramientas, y podéis activar o desactivar cada una. El usuario puede hacer clic al inicio de una barra de herramientas, arrastrarla, y soltarla en una nueva posición. Incluso pueden soltarse sobre una ventana de trabajo.
Si el usuario quiere volver a la barra de herramientas original, entonces el menú Opciones, restablecer barras de herramientas predeterminadas puede ayudar con esto. Las barras de herramientas y los atajos de teclado también pueden ser personalizados. Para acceder a la opción, usad el menú Opciones, personalizar barras de herramientas, o haced clic derecho en la barra de herramientas principal y elegid la opción Personalizar. Los diversos comandos están agrupados en categorías, en la lista de categorías, al lado derecho de la ventana. Cuando hacéis clic en un elemento de la lista de categorías, se resalta, y en la lista de comandos que se muestra en el lado izquierdo, ETABS presenta todos los comandos disponibles. Si un atajo de teclado está asociado con un comando, ETABS lo muestra en el área de teclas actuales. Algunos comandos no tienen atajos asignados por defecto, pero el usuario puede definir un nuevo atajo de teclado para cualquier comando. Como ejemplo, vamos a referirnos a la categoría Editar y al comando Editar plantas y sistemas de cuadrícula. Por defecto, el programa no ha asignado ningún atajo a este comando. Digamos que queremos usar el atajo Control G. Al hacer clic en el botón Asignar, se mostrará un mensaje indicando que el atajo que queréis usar está actualmente aplicado al comando Seleccionar, grupos. Por ahora, aceptemos que preferimos usar este atajo para el comando Editar plantas y sistemas de cuadrícula, así que presionad el botón Sí para aceptar el cambio. Podéis probar que al presionar el atajo Control G, ETABS inmediatamente lanza el comando Editar plantas y sistemas de cuadrícula. Si en algún momento queréis volver al atajo predeterminado, solo necesitáis volver a la ventana de personalización y presionar el botón Restablecer. Para restablecer todos los atajos de teclado a los valores predeterminados del programa, usamos el botón Restablecer todo. Esto concluye la revisión de menús, barras de herramientas y atajos de teclado. En este tema, podéis esperar aprender los tipos de vistas que se pueden mostrar, planta, elevación y vistas 3D. Ventajas de tener una vista 3D mientras se modela. La función plano delimitador. Cómo identificar la ventana de trabajo activa. Alternar entre ventanas de trabajo. La función plano de trabajo 3D. Información de las barras de título y estado. Navegar entre vistas de planta y elevación. Comando rotar vista 3D. Y cómo cerrar, añadir y reorganizar ventanas de trabajo. Ahora en ETABS, por defecto, tenemos dos ventanas de visualización o trabajo. A la izquierda una vista en planta del modelo. A la derecha su vista 3D. La vista 3D nos ofrece la ventaja de dibujar elementos estructurales en la vista en planta o elevación, y ver inmediatamente estos reflejados en el modelo 3D. Otra característica para ayudar al usuario a identificar visualmente la ubicación donde se están añadiendo los elementos en la vista 3D es el plano delimitador. Para activarla, visitad el menú Opciones, Mostrar plano delimitador. Cuando esta opción está activada, si la ventana de trabajo muestra una vista en planta y una vista 3D, esta última muestra un plano delimitador cian en el nivel de planta asociado con la vista en planta. Igualmente, si vemos una vista en elevación y otra vista 3D, se muestra un plano delimitador alrededor de la elevación. Por otro lado, si la ventana de trabajo activa muestra una vista en elevación y otra ventana muestra una en planta, la última ventana muestra una línea cian identificando el plano delimitador actual. Por el contrario, si alternáis entre ventanas de trabajo, con la vista en planta convirtiéndose ahora en la ventana de trabajo activa, entonces la vista en elevación muestra la línea cian, identificando la planta actualmente mostrada en la ventana de trabajo activa. Además, cuando la función plano delimitador está activa, mientras desplazáis el ratón sobre la ventana activa, se muestran puntos rojos en tiempo real en cualquier otra ventana de trabajo, identificando la ubicación actual de vuestro ratón. Adicionalmente, cuando tenéis un comando de dibujo activado, ETABS os permite alternar entre las ventanas de trabajo mientras dibujáis. Esto es especialmente útil cuando se dibujan elementos entre diferentes elevaciones que no se encuentran en una vista de elevación definida. Podemos notar que cuando empezáis a dibujar en una vista 3D, la lista desplegable plano de trabajo aparece en la esquina inferior derecha. Además de la opción Ninguno, la lista muestra todas las plantas disponibles en el modelo.
Esta función nos permite designar un nivel de planta particular como plano de trabajo, y está diseñada para asegurar que los objetos que se dibujan en una vista 3D se encuentren en su plano previsto. Con el plano de trabajo identificado, los objetos dibujados en la vista 3D estarán restringidos a ese plano, a menos que se utilicen puntos de ajuste. Si abrimos la lista de plano de trabajo y seleccionáis base, y dibujáis sobre la vista 3D, podéis comprobar que estos efectivamente se dibujan en el nivel base. El usuario puede alternar entre ventanas simplemente haciendo clic en ellas. La ventana de trabajo que está activa en cualquier momento muestra una barra de título resaltada. Cuando tienes una vista en planta o una vista en elevación mostrada en una de las ventanas de trabajo, puedes usar los botones de flecha arriba y abajo para pasar por las diferentes vistas en planta y en elevación disponibles en el modelo. La cantidad de vistas en planta corresponde al número de niveles. De igual forma, el número y la ubicación de las vistas en elevación corresponden a los de las líneas de cuadrícula definidas. Cuando la ventana activa muestra una vista 3D, haz clic en el botón de la barra de herramientas Rotar vista 3D y utiliza el ratón para ajustar la dirección de la vista. Después de hacer clic en el botón, realiza un clic izquierdo en la ventana con la vista 3D y, manteniéndolo pulsado, arrastra el ratón para ajustar la dirección de la vista. Cuando las ventanas muestran únicamente vistas regulares del modelo, sin asignaciones ni resultados, el título de la ventana de trabajo refleja la información de la vista actual. Por ejemplo, la ventana izquierda muestra una vista en planta del nivel 4, mientras que la derecha muestra una vista 3D. Si utilizas cualquier comando de asignación, en el momento en que ETABS muestra la última asignación en la ventana de trabajo, la operación realizada aparece en su barra de título. Esto también es válido si, en lugar de una asignación, solicitas que se muestre en pantalla cualquier tipo de resultado de análisis o diseño. En esas situaciones, la barra de título indica el resultado mostrado actualmente en la ventana de trabajo. La información que se muestra en la esquina inferior izquierda de la ventana principal está asociada con la barra de título de la ventana de trabajo. Si se muestran resultados en esta ventana, la información de los resultados en pantalla se actualiza allí. Por ejemplo, cuando se visualiza una forma deformada, se indican los desplazamientos máximos y mínimos junto con sus ubicaciones correspondientes. Mientras comentamos la información mostrada en la barra de estado, es importante mencionar también que, al desplazar el ratón sobre una de las ventanas de trabajo, en el lado derecho de la barra de estado, el programa muestra las coordenadas de la ubicación del cursor. Estas se actualizan en tiempo real. Para eliminar una ventana de trabajo, puedes presionar el botón Cerrar ubicado en la esquina superior derecha, pero ten en cuenta que al menos debe mostrarse una ventana de trabajo. Aunque por defecto el ETABS tiene 2 ventanas de trabajo disponibles, en realidad puedes trabajar con hasta 10 ventanas de trabajo simultáneas. Si deseas agregar más ventanas, simplemente dirígete a la lista de ventanas, en la esquina superior derecha, y selecciona el comando Agregar nueva ventana. Verás que ETABS intenta organizar las ventanas de trabajo, disponiéndolas en mosaico de forma vertical u horizontal. También existe el comando Organizar ventanas, disponible en el menú Opciones o en la propia lista de ventanas. Cuando esta opción está activada y hay más de 4 ventanas para reorganizar, el software las organiza en pestañas. Además, podemos organizar las ventanas de trabajo arrastrándolas por la pantalla. Cuando hagas clic en la barra de título de la ventana que deseas mover, y mantengas pulsado el botón izquierdo del ratón, podrás arrastrarla a cualquier parte. El software muestra estas opciones para ayudarte a seleccionar la posición. O bien, puedes dejarla donde lo necesites, en cuyo caso el software creará una ventana separada en la pantalla. Esto concluye nuestra revisión de las ventanas de trabajo de ETABS. El siguiente componente que vamos a explorar en ETABS es el explorador de modelo. Los temas que se abarcan incluyen visión general de las 4 pestañas del explorador de modelo, modelo, visualización, tablas e informes. Ilustración de las opciones de acceso rápido para definir la información estructural. Arrastrar y soltar. Tipos de vistas que se muestran en las ventanas de trabajo, como vistas en planta, elevación y 3D. Opciones de visualización, tales como ver por colores, propiedades de visualización, etc. Cargar tablas de entrada y salida. Opciones de filtro para controlar los objetos y resultados que se muestran en las tablas. Exportación a Excel. Y generación de informes automatizados.
Veamos cómo podemos utilizar el explorador de modelo para agilizar el flujo de trabajo. En el lado izquierdo de la interfaz se encuentra el explorador de modelo, que permite al usuario crear y modificar modelos de forma rápida mediante un sistema jerárquico en forma de árbol, con capacidades de arrastrar y soltar. El explorador de modelo tiene 4 pestañas: Modelo, Visualización, Tablas e Informes. La pestaña Modelo lista los nodos correspondientes a las diversas fuentes de información y componentes del modelo. Por ejemplo, el nodo Disposición estructural, que muestra información sobre los sistemas de cuadrícula y niveles. El nodo Propiedades, que incluye información sobre materiales y secciones de los distintos elementos estructurales en el modelo. Y Objetos estructurales, que te indica qué tipo de elementos estructurales hay en cada nivel y sus etiquetas correspondientes. Para ilustrar las capacidades de arrastrar y soltar, comprobemos la sección asignada actualmente a esta viga. Como puedes ver, se trata de viga de hormigón 1. Si ampliamos el nombre de las secciones de barra, podemos ver que hay otra sección, viga de hormigón, disponible. Si queremos asignar esta sección a la viga, basta con arrastrar y soltar la sección sobre la viga, y se mostrará la sección revisada. Es importante señalar que el explorador de modelo también permite acceder de forma rápida a la información estructural, como por ejemplo, materiales, secciones y cargas. Esto se consigue haciendo clic derecho en cualquiera de los elementos disponibles. Por ejemplo, si haces clic derecho sobre el nodo de materiales, se te ofrecerán opciones para añadir materiales. O, si haces clic derecho en una de las secciones de marco disponibles, se desplegarán opciones para eliminar, editar, seleccionar o visualizar los objetos que comparten esa sección. La pestaña Visualización genera un nuevo nodo para cada ventana de trabajo que tengas en pantalla. Además de permitir al usuario configurar vistas en planta, elevación y 3D en cada ventana, también permite controlar la visibilidad de las propiedades. Por ejemplo, puedes activar la visualización por colores de secciones o materiales, o activar la visibilidad de asignaciones, como etiquetas, secciones, etc. Cuando se ha ejecutado el modelo, la pestaña Tablas cuenta con 3 nodos: uno para los datos de entrada, otro para los resultados del análisis, y otro para las tablas de salida del diseño. Al hacer clic derecho en una tabla, podemos usar el comando Mostrar tabla, que te permite exponer la tabla en la interfaz del software, así como opciones para exportarla a otros formatos, como Excel. Haciendo clic derecho en el nodo de tablas, se despliega una lista de comandos que, entre otras opciones, incluyen: Mostrar tablas. Aquí puedes seleccionar todas las tablas que deseas exponer de una sola vez. Los resultados incluidos en la tabla pueden corresponder al modelo completo, o si previamente se han seleccionado elementos en pantalla, puedes controlar que los resultados incluyan únicamente los elementos seleccionados. Adicionalmente, puedes filtrar los datos en la tabla a tipos de datos específicos, por ejemplo, mostrando únicamente los casos de carga muerta y viva, o mostrando todos los casos de carga, incluidos los modales. Y el formulario Modificar opciones de tabla permite al usuario controlar los modos que se informan en la tabla tanto para análisis modal como de pandeo. También ofrece la opción de seleccionar si resultados multivalor se deben mostrar como envolventes, paso a paso o solo en el último paso. Esto también es válido para las combinaciones. Si alguna de las combinaciones tiene resultados multivalor, el usuario puede seleccionar obtener los resultados de salida en las tablas, como envolventes o, si es posible, en formato multivalor. Al hacer clic derecho en Conjuntos de tablas, Agregar nuevo conjunto, se abrirá el formulario Elegir tablas. Selecciona un conjunto de tablas al cual se le asignará un nombre y que se podrá recuperar fácilmente utilizando la pestaña Tablas, el comando Conjuntos de tablas y, haciendo clic derecho sobre el nombre del conjunto de tablas. La pestaña de Informes muestra un informe automatizado. Hay 2 tipos de informe predefinidos: un resumen y un informe del proyecto. ETABS tiene un conjunto predeterminado de tablas de entrada y salida para el informe, pero son completamente personalizables, haciendo clic derecho sobre el nodo de informe y usando la opción Modificar informe. Después de generar el informe, haciendo clic derecho en el nodo Informe del proyecto y luego la opción Mostrar, Actualizar informe, este se muestra en el visor de informes. Se incluye una vista 3D, y al hacer clic en un elemento en la pestaña de informes, se muestra en el visor de informes. Puedes activar o desactivar el explorador de modelo en el menú Opciones, Mostrar explorador de modelo. Ahora
Ahora que hemos concluido la descripción de las funciones del explorador de modelo, y a medida que continuamos revisando los componentes de la interfaz, el siguiente tema que debemos revisar son las unidades. En este apartado aprenderás por qué es importante configurar las unidades al iniciar un nuevo modelo. ¿Para qué se utilizan las unidades? ¿Qué tipo de unidades se requieren? Diferencia entre masa y peso y sus unidades. ¿Cómo verificar las unidades en uso? El comando unidades de visualización. Cómo utilizar diferentes unidades, dependiendo del resultado que se desee. Y, cómo controlar el número de decimales. Veamos cómo realizar estas operaciones en ETABS. Como recordatorio, hace unos momentos, al preparar los ajustes en la ventana de inicialización del modelo, se te ofreció la opción de elegir entre unidades estadounidenses o métricas. Seleccionamos unidades métricas para nuestro modelo. Es importante seleccionar un conjunto de unidades apropiado, para reducir la posibilidad de errores por redondeo. No se recomienda comenzar tu modelo con unidades estadounidenses y luego cambiar a unidades métricas, ya que siempre se requerirá una conversión al guardar el modelo, que pueden causar variaciones numéricas. Ten en cuenta que el conjunto de unidades es fundamental para determinar qué unidades se asocian a cada dato de entrada, y qué unidades se usan para mostrar la salida del modelo. También es crucial para controlar qué unidades se utilizan internamente para guardar el modelo. ETABS trabaja con 4 unidades básicas: fuerza, longitud, temperatura y tiempo. Se pueden utilizar cualquiera de las unidades mientras se trabaja en el modelo, por ejemplo, unidades en milímetros para secciones de vigas y unidades en metros para la cuadrícula. El tiempo se mide en segundos. La medida angular siempre utiliza las siguientes unidades. La geometría siempre se mide en grados. Los desplazamientos rotacionales en radianes. La frecuencia en ciclos por segundo, o hertz. Otro aspecto importante es la distinción entre masa y peso. La masa se utiliza para calcular la inercia dinámica, y para cargas causadas únicamente por la aceleración del terreno. El peso es una fuerza que puede aplicarse como cualquier otra carga de fuerza. Asegúrate de utilizar unidades de fuerza al especificar valores de peso, y unidades de masa al especificar los valores de masa, como fuerza por segundo cuadrado por longitud. Puedes consultar diagramas de momentos en kilonewton-metro y desplazamientos en nudos en milímetros. Si posicionas el cursor sobre el botón Unidades, ubicado en la esquina inferior derecha, se mostrará la lista de unidades actuales en uso para un conjunto de diferentes datos de entrada y de salida. Cada vez que encuentres que las unidades en uso para algún elemento son inconsistentes, puedes cambiarlas utilizando el comando Opciones, Unidades de visualización, o haciendo clic izquierdo sobre el botón Unidades, y seleccionando la opción Mostrar formulario de unidades. En la esquina superior izquierda, verás el botón Configurar rápidamente el conjunto de unidades, que permite cambiar entre unidades estadounidenses y métricas, y especificar unidades consistentes. El formulario sirve para revisar y modificar las unidades de la base de datos. Para cada elemento de la lista, puedes comprobar qué tipo de unidades se están usando. Las unidades finales para cada elemento están en la columna Etiqueta de unidades. Además, incluye información sobre el número de decimales para los resultados. Cuando sea necesario, puedes aumentar el número de decimales hasta un máximo de 9. Esto concluye la revisión del conjunto de unidades. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, no olvides darnos un me gusta para que este vídeo pueda difundirse a más personas. Si deseas ver el siguiente vídeo de esta serie, puedes visitarlo aquí. Consulta nuestra página web structuralacademy.com para obtener información adicional sobre todos los cursos que ofrecemos, y mantente atento a nuestro canal para conocer nuestro último contenido.